tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de entrevistas de Firefrog. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, juicio sucesorio, y para eso tenemos un invitado de lujo, el licenciado Miguel Ángel Maravillas Lemus. Licenciado, bienvenido a este su espacio de Firefrog. Mil gracias por la invitación. No, de verdad que es un honor para nosotros contar el día de hoy con usted. Él, empezando las presentaciones, es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho Procesal Civil, especialidad en lo que son juicios orales, que eso es una bendición de nuestro cambio de sistema legal. Obviamente, capacitaciones, diplomados, cursos en justicia penal, derechos humanos, ciclo de conferencias que también ha asistido usted, si no recuerdo, cuando lo leí en el 2017, en cuestiones del módulo familiar, mercantil, civil y laboral. Dentro de Firefrog a nosotros nos gusta presentar a nuestros invitados, pero nos gusta también que ellos nos indiquen pues un poco de su trayectoria profesional, ¿no? Más o menos qué están haciendo, dónde están, qué han trabajado, y más o menos, no más o menos, sino cuál es su trayectoria como tal. Tengo entendido que ya lleva bastante tiempo de ejerciendo esta profesión. Sí, tengo 22 años ejerciendo la profesión. 22 años. Ya 22 años. Okay. Al inicio iniciamos en el derecho laboral. De hecho, iniciamos en el derecho laboral. Posteriormente ya agarramos camino. Perfecto. Y nos dedicamos al derecho civil familiar. Obviamente todas las ramas que incluye, ¿no? Mercantil, arrendamiento. Claro. Pero sí, nos dedicamos desde hace algún tiempo al derecho civil familiar. Perfecto. Nuestro tema como tal, la parte de juicio sucesorio, al final tengo entendido que este proceso es un proceso judicial, al final de cuentas, en la cuestión de sucesión. Si me equivoco, dígame, según yo es la cuestión de los bienes que tiene una persona, a quién se le van a pasar, ¿no? Creo que eso entendemos todos en esta parte de las personas que no somos abogados, y que el juicio sucesorio se hace ya para definir si tengo algún bien o hay un bien que quiero yo trasladar a otra persona, ¿no? Claro. El juicio sucesorio justamente es un procedimiento judicial, sí, en donde se va a determinar el traslado de las propiedades de una persona, okay, a aquellos, después de su muerte obviamente, a aquellas personas que se consideren con derecho a heredar. Okay. Es un juicio sucesorio. Este juicio sucesorio viene establecido en el Código Civil para el Distrito Federal o para la Ciudad de México, en su título cuarto, okay, del artículo 1281, al 1791. Okay. Y el procedimiento se rige por el Código de Procedimientos Civiles, igual que cualquier otro juicio civil. Ahí vienen establecidas las normas, las reglas, las bases, justamente para llevar a cabo un juicio sucesorio. Bien, licenciado, ¿ante quién se tramita este juicio sucesorio? Aquí tenemos dos vertientes. Sí. Lo podemos tramitar ante notario. Okay. Incluso lo podemos tramitar ante notario. La eventualidad de tramitarlo ante notario es que no haya ningún conflicto entre los herederos. Tienen que estar total y absolutamente de acuerdo. Cualquier controversia que exista entre ellos, entonces ya no lo puede conocer notario. Nos vamos a la instancia judicial justamente. Okay. Ante un juez. Ante juez, habiendo o no habiendo controversia, podemos tramitar un juicio sucesorio. Oh, perfecto. Y en este juicio sucesorio, ¿quiénes son los que heredan? La verdad, he tenido casos particulares y casos de otros amigos que la verdad, sí, me es complejo a veces entender esa parte de quiénes las personas que heredan, o de qué orden o cómo se heredan. Claro. En primera instancia, tenemos que analizar si hay un testamento, si la persona que falleció dejó un testamento. Si hay testamento, obviamente heredan y se tiene que respetar la voluntad que contiene justamente ese testamento. Okay. La eventualidad viene cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento, efectivamente, tienen derecho de heredar en primera instancia, obviamente la esposa o concubina. En relación a la concubina tenemos una eventualidad, hay que comprobarlo. Hay que comprobar el concubinato, y este es un procedimiento no contencioso que igual se tiene que llevar ante los juzgados familiares solo para el reconocimiento del concubinato. Una vez que ya tengamos una sentencia emitida por un juzgador reconociendo ese concubinato, entonces sí ya podemos asistir a juicio con nuestro comprobante de concubinato.
Entonces, puede reclamar, si no hay testamento, la esposa o concubina. Son las primeras. Los hijos. Los hijos son los primeros, dentro de los primeros que tienen derecho justamente a heredar. A falta de estos, la ley nos determina que son los ascendientes, es decir, los padres en dado momento son los que tienen derecho a heredar. Si ya no existieran los padres, ya vamos justamente con los hermanos, los sobrinos, ¿sí? Incluso llega hasta los nietos, ¿no? Pero en ese orden justamente lo establece la ley, ¿sí? Pero los primeros que tienen derecho a heredar, obviamente la esposa, concubina y obviamente los hijos. Los hijos, ok, perfecto. Ok, y dentro de esta parte del juicio, ¿quién es el que puede tramitar un juicio? Claro, aquí lo puede tramitar toda persona que considere tener derecho a herencia. Volvemos a lo que comentamos hace un rato. Si hay testamento, obviamente, pues las personas que contenga ese testamento. Si no habrá testamento, obviamente la ley no determina que toda aquella persona que se sienta con derecho justamente a obtener una parte de esa herencia son los que pueden justamente reclamar la herencia. ¿Qué tenemos que hacer para tramitar un juicio? ¿Qué tiene que hacer la persona interesada en tramitar un juicio? Primero que todo, pues hay que ver si tiene testamento. Si hay testamento, hay que presentar el testamento. Independientemente de que nosotros presentemos el testamento ante el juzgador tiene la obligación de verificar justamente si es el último testamento, si no ha habido modificaciones. ¿Cómo hace esto? El juzgador manda a pedir unos oficios justamente al registro de notarías, al archivo de notarías y al registro del tribunal, que son los dos lugares donde nosotros podemos depositar un testamento. Okay. El juzgador tiene la obligación de pedir justamente estos oficios con el ánimo de que estas instituciones le informen si efectivamente es el último testamento que existe. Ajá. En dado caso que nosotros iniciáramos un juicio sucesorio en el cual no tenemos conocimiento de que exista justamente un testamento, de todos modos el juez tiene que hacerlo de entrada. Okay. Presentamos el juicio sucesorio intestamentario, pero él tiene que mandar pedir estos informes a estas instituciones. Sí. Si rebotara que sí existe un testamento y nosotros no sabíamos, entonces ese juicio ya no se va a llevar como juicio sucesorio intestamentario. Lo vamos a pasar a un juicio sucesorio testamentario porque ya tenemos un testamento. ¿Sí? Claro que es como que el procedimiento inicial, ¿no? Exactamente. De entrada. De entrada el juez, nosotros nos presentamos y manda a pedir los informes de entrada. Okay. Bueno, cuando existe el testamento, otorgamos el testamento. ¿Qué más? Obviamente el acta de defunción de la persona fallecida, de cuyos de la persona que hereda. Para que nosotros tengamos derecho justamente a reclamar esa herencia, tenemos de comprobar el entroncamiento familiar, se llama. ¿Qué es esto? Pues que somos familiares, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues simple y sencillamente a través del acta de nacimiento, en su momento la esposa del acta de matrimonio, no sé. Okay. Con esos documentos nosotros comprobamos el entroncamiento que tenemos con la persona fallecida. Ajá. Obviamente nosotros tenemos que presentar los documentos comprobatorios en su momento. Ahorita vamos a las etapas justamente del juicio sucesorio. Tenemos que entregar la documentación en su momento de los bienes que existan, que haya dejado justamente la persona, el de cuyos, la persona fallecida. Okay. Entonces, en su momento tenemos justamente que presentar toda la documentación inherente a justamente comprobar los bienes que se dejaron, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, creo que en esta parte todos o las personas que está claro quiénes son las personas que pueden iniciar un juicio testamentario, ¿no? Bueno, en este caso, de sucesión. De sucesión. Así, ese es el nombre. Es que, insisto, a veces nosotros que estamos metidos en otro tipo de temas, esos temas legales a veces nos cuestan un poquito de trabajo y digo, soy una de esas personas. De hecho, perdón que interrumpa. No, de adelante. hecho, si no existiera ninguna de las personas que mencionamos, pasa la beneficencia pública. El DIF puede reclamar justamente los bienes que una persona haya dejado. Perfecto. No, pues ya me asusté más. Por eso es importante hacer testamento. Sí, de hecho. Justamente esa parte que me comentaba hace un ratito, las etapas. ¿Cuáles son estas etapas de juicio sucesorio? Claro, un juicio sucesorio consta de 4 etapas. Okay. Independientemente de que lo tramitemos ante notario o ante juzgado, el juicio o el procedimiento sucesorio consta de 4 etapas. La primera etapa justamente se llama, comúnmente la gente le dice demanda. Vamos a presentar, no.
Formalmente y legalmente se llama denuncia testamentaria. En cuestión de sucesiones se llama denuncia testamentaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente hacer la denuncia testamentaria ante el juez para que él conozca de esta situación. Como lo comentábamos hace un rato, recepciona la denuncia, manda a pedir los oficios a las dos instituciones comentadas y posteriormente que ya tenga esta información, manda a hacer una junta. Le llaman legalmente junta de herederos. En esa junta se van a llegar las personas justamente que estén mencionadas en el testamento o que tengan derecho a herencia para hacer valer su derecho a herencia. Se las hace de conocimiento, ellos aceptan su derecho a herencia y posteriormente van a votar. Si el testamento lo contiene, a esa persona que tenga contenido el testamento va a ser el albacea de la sucesión. Okay. Si no lo contiene o no hay testamento, se va a votar para que entre ellos designen justamente un albacea. ¿Qué es un albacea? El albacea es la persona responsable de procurar justamente los bienes en tanto se reparten con los herederos. Es el que tiene que estar al pendiente, es el que en dado momento que exista algún problema con los inmuebles, él puede iniciar procedimientos judiciales ya con su nombramiento de albacea, es el que tiene que procurar que los bienes se encuentren en óptimas condiciones, pagar servicios, en sí es el que tiene que procurar que todos los bienes se encuentren justamente en óptimas condiciones en tanto se reparten. Eso es el albacea. Esa es la primera etapa justamente de un juicio sucesorio, reconocimiento de herederos, se les hace saber su derecho a herencia y el nombramiento de albacea. Ok, esa es la primera etapa del juicio. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa del juicio justamente es un inventario apegado de su respectivo avalúo de esos bienes que existan. ¿Quién es el encargado de hacer esto? Justamente el albacea. El albacea va a determinar a través de los documentos que comentábamos un rato que tenemos que presentar, va a determinar a través de los documentos comprobatorios de la propiedad de la persona que falleció, va a hacer un inventario de esos bienes y los tiene que apegar con un avalúo. En la actualidad se hace el avalúo comercial, porque además de todo, de acuerdo a ese avalúo comercial, es el pago de impuestos justamente por la adquisición de herencia. Anteriormente eran de acuerdo a lo que tenía la boleta predial del predio, en la actualidad no, se manda justamente a hacer un avalúo, pero tiene que ser avalúo comercial. Hay un dato muy importante, esos avalúos llevan ciertos tecnicismos. A veces vemos en la calle pegados letreros que avalúos 900 pesos. Sí. Por desgracia, avalúos nos sirven nada más para orientarnos realmente en cuanto al valor de nuestro inmueble, pero no reúnen las características técnicas que nos pide un juzgado justamente para hacernos los válidos, ¿sí? Llevan una serie de tecnicismos, fotos, mediciones, metro cuadrado por zona comercial, una serie de tecnicismos que el perito se encarga de hacer. Claro. Entonces lleva ciertas peculiaridades justamente ese peritaje. Entonces vamos a hacer el inventario aparejado de su respectivo avalúo. Esa es la segunda etapa, se la entregamos al juez, si no hay eventualidad, el juez nos va a ordenar pasar a la siguiente etapa. La tercera etapa. En la tercera etapa justamente es la rendición de cuentas que tiene que hacer el albacea de todos aquellos gastos que hay hecho en relación al mantenimiento de los inmuebles. Ahí va a entregar todos los gastos, pagos de predio, pago de agua, obviamente también los pagos de los avalúos. En sí, él tiene que informarle al juez y comprobarlo, obviamente, de todos esos gastos que se hayan hecho. Es la tercera etapa justamente del procedimiento, el inventario apegado de inventario avalúo. La cuarta etapa justamente ya es un proyecto que tenemos que hacer, obviamente nos ponemos de acuerdo entre los herederos, un proyecto de partición ya justamente de esa herencia para su respectiva adjudicación. Si todos nos ponemos de acuerdo, todos los probables herederos, y ya tenemos ese proyecto de partición y se acepta por el juzgador ya nos va a mandar ante notario a formalizar justamente esa adjudicación. Esa adjudicación ya la tenemos que llevar al notario porque en relación a los bienes, a inmuebles sobre todo, se tiene que emitir una nueva escritura. Y ahí hay ciertas peculiaridades en la emisión de la nueva escritura. ¿Cuántos herederos son? Si la propiedad permite una cómoda división, podríamos escriturar en lo individual. La ley de notariado nos exige 60 metros cuadrados por lo menos,
con otras características, que el predio tenga directamente salida a la calle, que no atravesemos por otro predio, que tenga 7 metros por lo menos de frente. Si reunimos esas características, sí podemos escriturar en lo individual. Si no reunimos esas características y somos varios herederos, entonces se va a escriturar en copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Que todas las personas que participan en esa escritura tienen derecho a participar exactamente en una proporción igual. Aquí a veces los clientes, la gente que nos hace favor de consultarnos, nos pregunta, oiga, es que yo ya construí allí en la esquinita, ya hice 10 pisos. Sí. Discúlpeme, la copropiedad no permite división. Y si usted fue su voluntad construir eso, ¿qué cree? De eso que construyó, le va a tocar un porcentaje a todos los demás herederos. Aquel que no construyó nada le va a tocar exactamente un porcentaje igual a los demás copropietarios, porque así se rige justamente la copropiedad. Entonces a veces es muy riesgoso. Aquí en México, digo, es el clásico caso de que es que yo construí aquí con mi abuelita, ¿no? O en el terreno de mis papás y ahorita pues mi papá ya no está ni mis hermanos dicen pues ya que se venda y adiós, pero ahora se van a llevar toda la parte proporcional. Claro. Hay una máxima en derecho que dice la suerte de lo accesorio sigue a lo principal. ¿Cuál es lo principal aquí? El terreno. Sí. Y lo accesorio es lo que se construyó. Si el terreno está a nombre de una persona o de unas personas, pues todo lo que esté construido en ese predio pues es de esas personas, en una parte exactamente igual, hablando de la copropiedad, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad que existe. Depende si podríamos escriturar en individual o en copropiedad. Pero eso ya justamente es un trámite que tenemos que hacer ante notario. ¿Cuánto nos cuesta escriturar ante notario? Ahí viene una peculiaridad. Antes era del 6 al 8% del valor comercial, lo que comentábamos. Sí, del avalúo. Por eso el avalúo debe ser comercial. Del 6 al 8% justamente para la emisión de una escritura, independientemente de los gastos de cobro de honorarios del notario, ¿no? Por impuesto nosotros pagamos del 6 al 8%, pagábamos. En la actualidad ya es del 8 al 12%. Se aumentó justamente ese porcentaje y en eso nos puede costar justamente escriturar un predio ante notario, ¿sí? Claro. ¿Cuánto tarda? Realmente, con motivo de pandemia, todos estos trámites se atrasaron. Anteriormente nosotros íbamos a solicitar una escritura ante notario, pues 6 meses ya teníamos la escritura. ¿Por qué? Porque notario, independientemente de hacernos el trámite, esa escritura la va a inscribir al registro público de la propiedad. Es un trámite que igual la institución de registro público tiene mucho trabajo. Entonces, derivado del trabajo que tiene, a veces justamente se tarda en hacer la inscripción. En la actualidad están tardando hasta un año. Un año en emitir la escritura por la carga de trabajo, por los retrasos que hubo, pero nos podemos tardar hasta un año en que se emita justamente la escritura. Sí, digo, no me es o no nos es a nadie ajeno el tiempo que luego se tarda la autoridad, ¿no? Más que nada la autoridad, como dices, los retrasos han sido de alguna manera un poco difíciles de superar, tan solo en Hacienda, luego no tenemos ni citas, ¿no? Hay meses para dar citas. De hecho, ahorita las citas ya son hasta el año que viene. Muy bien, licenciado. Y a todo esto, a mí me surge una duda. ¿Quién es, conforme lo que yo veo, ¿no? De otros compañeros, amigos y mi entorno, yo he visto que hay gente que pierde el derecho a una herencia. ¿Quiénes son estas personas o qué características son las que tienen? Claro, la ley nos establece justamente cómo se puede perder una herencia, pero principalmente albaceas o curadores. ¿Qué es un albacea o un curador? Un representante de una persona incapaz. Ellos no pueden heredar si han hecho un mal manejo justamente de los bienes de la persona incapaz. Ellos no tendrían derecho a heredar. Igual una persona que haya cometido un delito en contra de la persona que falleció, que la hubiera demandado o que hubiera cometido un delito, siempre y cuando existe una sentencia condenatoria. Existiendo sentencia condenatoria, ya no tiene derecho a heredar justamente. Esas son las personas que pueden perder justamente su derecho a herencia. Perfecto. Y yo tengo una duda también, digo, ya empezamos en la época de las dudas personales, ¿no? Perdone, pero teniéndolo aquí es justo preguntarlo, ¿no? Dentro de lo que es el matrimonio, porque creo que esa es la institución que tenemos aquí en México un poquito más arraigada y más fuerte todavía,
esa cuestión del matrimonio y cómo se maneja el juicio sucesorio en el matrimonio. En un matrimonio, ok. Sí, efectivamente. Aquí es muy importante ver cómo se casan las personas. Okay. Si nos casamos por el régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados, que es exactamente lo mismo, ahí cuando nos casamos bajo esa figura, todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio, independientemente de a quién esté en nombre de la escritura, la factura del coche, independientemente del nombre de cuál de los esposos esté esa documentación, por ese régimen que nos casamos, el 50% corresponde a cada uno de los cónyuges, de los esposos. Okay. Si fallece uno de los esposos, ¿qué va a pasar aquí? Hay que ver si dejó testamento o si no dejó testamento. Pero bueno, puede dejar testamento única y exclusivamente de su 50%. Ah, ok. O sea, no del total, no, sino solamente... Si está la escritura a nombre de la persona o el documento comprobatorio de la persona que falleció, por el régimen en que estamos casados, de acuerdo al acta de matrimonio, solo estoy heredando mi 50%. Aunque no lo diga otro documento, con la pura acta de matrimonio, la herencia va nada más sobre su 50% y el otro 50%, si aún vive la persona, lo conserva. Okay. Si no hay testamento. Sí. Si no hay testamento, esa persona, esa esposa que tiene ya su 50%, tiene derecho a heredar en una parte igual que un hijo. Vamos a poner un ejemplo, que fueran 4 hijos y no hay testamento. ¿Sí? Son 4 hijos y la esposa o concubina 5. Entonces, ese 50% de la persona fallecida, 10% para cada uno, pero ¿qué creen? La esposa tiene el 50%. Es decir, ella va a adquirir el 60% de la propiedad y los demás hijos el 10%. Así es como se hereda justamente en el matrimonio. Así es como se hereda. ¿Qué va a pasar en el caso de las personas que ya fallecieron los dos papás y estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal? Hay que abrir 2 juicios. 2 juicios. Hay que abrir 2 juicios, tanto del papá y de la mamá. ¿Por qué? Porque cada uno se tiene que tramitar el 50% que les correspondía de acuerdo a los gananciales que tuvieron en el periodo del matrimonio y por el régimen en el que estuvieron casados. Ahí hay que tramitar justamente 2 juicios sucesorios del papá y de la mamá, que a fin de cuentas, una vez que lo sabramos todo eso, podemos solicitar se unifiquen, pero bueno, tenemos que iniciarlos por separado. Que se unifiquen justamente para que no salgan sentencias contradictorias, dice la ley, pero en un inicio los tenemos que tramitar por separado. Esa es la peculiaridad de tramitar un juicio cuando estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. De sociedad conyugal, qué interesante. No, pues, licenciado, creo que nos ha quedado todavía más claro y más peligroso para los jóvenes actualmente, ¿no? Que se quieren casar. Piénsenle bien, señores. Pues como siempre, un tema bastante interesante, de lo que es el juicio sucesorio. Licenciado, ¿alguna conclusión? ¿Algo que cerremos? Es una conclusión, una invitación a que hagan su testamento. Okay. Eviten problemas justamente para los familiares que quedan después de la muerte. Sí. Porque luego cuando no dejamos testamento hasta se andan ahí matando, ¿no? Entonces, los invitamos a que hagan su testamento, a que se asesoren, se alleguen a un abogado justamente para todos estos temas. Igual nos duele algo, vamos con el médico, es exactamente igual aquí. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a solicitar información de un abogado justamente para que tengamos la información veraz, precisa. Sí. En el tema justamente que ocupamos el día de hoy, los juicios sucesorios, el abogado que nos sirve, porque hay muchas ramas, hay muchas especialidades, claro. El abogado que nos sirve es un abogado que se dedica a la materia civil familiar. Es el que nos va a dar buenos resultados, es el que nos va a orientar adecuadamente, porque es su rama. Entonces, los invitamos a que se asesoren adecuadamente y, sobre todo, hagan su testamento. Licenciado, pues yo creo que mayor consejo no pueden tener, señores. Realmente sí, acorta mucho tiempo. Y muchos problemas. Licenciado, muchísimas gracias. Y bueno, abusando también un poquito, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Digo, su teléfono de contacto igual va a aparecer en la parte de abajo en los comentarios, ya saben. Le pedimos a Jesús que nos ayude con esa parte. Igual su link de su Facebook o su Instagram para que lo puedan encontrar. Instagram y Facebook estoy como Miguel Maravillas. Como Miguel Maravillas. Perfecto, licenciado. Bueno, pues ya saben, chicos, ahí vamos a poner los datos. Muchísimas gracias por acompañarnos todos ustedes. De los que nos ven en vivo, los que nos van a ver después o que los van a ver en un futuro, estamos para ayudarles.
Licenciado, muchísimas gracias por venir a Firefrog. Un placer, gracias por la invitación. A este espacio de entrevistas y señores, que estén bien.